Él ha cambiado mi lamento en alabanza y ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza y ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, 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 hay vino celestial. se derrama en ese lugar. El Espíritu Santo se derrama en ese lugar y viene a llenar y a cambiar cada corazón. ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo: ven y lléname, Espíritu Santo, llena nuestras vidas? Hay vino celestial, hay vino celestial, y hay vino celestial, hay vino celestial, Hay vino celestial. se derrama en ese lugar. Oh sí, Señor, tu Espíritu se derrama en este lugar. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Te alabamos, Señor, y te reconocemos como nuestro Rey, como el Rey de nuestra vida. Carta a los Corintios, capítulo 7. Y solo voy a leer el verso 1 y después vamos a ir ahí viendo pasajes de forma progresiva. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Oremos a Dios. Padre, habla a nuestra vida. Estamos listos para que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Te ruego que hoy pongas un carbón encendido en mis labios, que esta palabra sea dirigida por ti. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos tenido mientras cantábamos, mientras adorábamos. Tu presencia, Señor, se ha manifestado y creemos, Señor, que tú has escuchado las oraciones. Hoy queremos oír tu palabra. Estamos listos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Sean bien todos bienvenidos ahí en la transmisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta reunión presencial. Y estamos listos entonces para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Ha sido una mañana fresca, una tarde, la de ayer, lluviosa, con muchos percances, pero gracias a Dios todos hemos salido victoriosos. Aquí estamos en el nombre del Señor, siempre agradecidos por lo que Él permite. Y bueno, hoy tenemos, como ya decíamos, días de elecciones y esperamos en la voluntad de Dios. Dios los bendiga a todos y bienvenidos a la casa de Dios. Quisiera preguntar en dónde están los solteros y, como dicen por ahí, ¿dónde están las solteras? Porque hoy precisamente vamos a hablar sobre la soltería bíblica. Vamos a estar hablando acerca de la soltería bíblica. Hermanos, la cultura de la iglesia tiene una tendencia a minimizar la soltería y a maximizar el matrimonio.
Hay una serie de frases que van abonando para que esto se vuelva una realidad. Los casados con frecuencia dicen: estoy felizmente casado. Yo les preguntaría si en realidad están felices. Si eso que ustedes pronuncian es verdad. Yo me preguntaría también si los solteros no son felices. Luego decimos que el tren ya se le fue a alguien. Y yo diría: ¿cuál tren? ¿A qué estación? ¿A dónde? ¿A dónde viajó ese tren? Luego también comenzamos a decir que muchos se van a quedar a forrar Biblias. Hay jóvenes ya de una edad casadera y dice: se van a quedar a forrar Biblias. Y yo le preguntaría a usted: ¿qué hay de malo en que alguien se quede a forrar Biblias? No veo nada de malo en eso. Y pareciera que todos necesitan encajar en el molde. Y que si alguien se sale de ese molde, es una persona anormal. No lo miramos con buenos ojos. Y muchos de los mensajes que se predican están enfocados a el cortejo. Se habla de cómo poder encontrar una pareja, con quién me voy a casar, cómo la tienes que enamorar. Y la mayoría de los mensajes que se predican respecto a la soltería se enfocan a eso. Hay algunos jóvenes incluso que se sienten incómodos con esos temas, se sienten fuera del círculo de la familia del Señor, y algunos incluso sienten que no encajan por ese lado de su vida o ese aspecto de sus vidas. Pero quiero decirles que la soltería no es nada malo. El estar soltero incluso nos da algunas ventajas. La soltería es generosa en cierto sentido con nosotros. La soltería es algo de lo que nosotros deberíamos disfrutar. Pero la presión social nos lleva a tratar de encajar en el modelo de las cosas. Hay una película de un doctor famoso llamado Patch Adams, el cual fue conocido como el doctor de la risa. Y él afirmaba que los pacientes no solamente necesitaban medicina, sino también un trato humano. Él se vestía de payaso, él interactuaba y le dio ese sentido humano a la atención médica, sin ofender a nadie. Pero ¿cuántas veces nos hemos llevado decepciones cuando estamos en una consulta médica? Muchos regaños por parte de los médicos. Nos han dicho incluso sermones con mayor exhortación que los que con frecuencia podemos escuchar. Y Patch Adams salió del molde. Hay alguien también que no se amoldó a los tiempos, y ese fue Jesús. Él también rompió formas, rompió estructuras en sus tiempos. También fue alguien que no estuvo dentro de la sintonía y lo miraron como alguien que no era normal. Así que yo preguntaría también si la soltería es un regalo de Dios o es un aguijón de la carne. ¿Qué es para ti la soltería? Bueno, la Biblia nos va a responder respecto a lo que la soltería es. Y lo primero que leemos en el verso 1 es que la soltería es algo bueno. La soltería no es nada malo. La soltería no es una maldición tampoco. El estar soltero es algo bueno, como Pablo lo señala en este versículo número 1. Pablo dice que la soltería es algo que nosotros deberíamos portar con convicción y sin pena de que los demás puedan señalarnos. Jesús y Pablo fueron solteros y no había nada malo en eso tampoco. Si bien el Nuevo Testamento nos habla acerca de lo que el matrimonio es, de que es algo honroso, de que el matrimonio es algo que debemos nosotros considerar como parte del diseño de Dios, pero el ser soltero no es algo anormal. La Biblia dice que tanto el matrimonio como la soltería son buenos. En el verso 1 y en el verso 38 Pablo escribió esto: bueno le sería al hombre no tocar mujer, de manera que el que le da en casamiento hace bien. Así que si nosotros queremos estar en ese estado civil de soltería, no estamos cometiendo ningún agravio. Incluso quiero decirles hoy
que para algunas personas es mejor estar solteros que casarse, que la soltería les va mejor a algunos que el matrimonio. Pero estamos tan empeñados en ser parte de un modelo social y empujamos como iglesia, como padres y como sociedad a aquellos que no se han casado. Hacemos una serie de preguntas: ¿cuándo te vas a casar? ¿Por qué no te has casado? Y cuando la persona se casa, ¿cuándo vas a tener hijos? Y cuando tiene uno le preguntamos: ¿y cuándo viene el segundo? ¿Y cuándo viene el tercero? Y cuando ya están tres dicen: ya párale, ya no tengas más hijos. Y las preguntas siguen, continúan una y otra vez. Pero la soltería es algo que desde la perspectiva bíblica Dios lo ve como un don. El verso que acabábamos nosotros de leer al inicio nos presenta un panorama del pensamiento de Dios acerca de la soltería. Ningún soltero debe sentirse fuera de onda. Ningún soltero debe sentir que no encaja dentro de la iglesia. La soltería es una bendición de Dios también. El versículo 7, Pablo señala que la soltería es un don de Dios, es un regalo. Algunos han sido llamados para vivir en soltería y otros han sido capacitados y han sido bendecidos por el Señor para estar en matrimonio. Sea el llamado que Dios te haya hecho, tienes que glorificarlo, tienes que honrarlo. Hay muchas formas de categorizar a una persona soltera. El que nunca se ha casado, y Pablo lo señala en el versículo 25, hay mujeres que son doncellas o vírgenes, mujeres que nunca han ido al altar, nunca se han casado. Están otros que se casaron pero se divorciaron. Están también los que se casaron y quedaron viudos. Y están los que han recibido un don especial de parte de Dios. El don del cual se refiere el versículo número 7 es el don del celibato. El celibato es el estado en el que una persona está sola, principalmente por una decisión voluntaria y por asuntos religiosos. El celibato no es algo que nosotros nos vamos a imponer. La persona no va a decir: es que yo soy una persona celibata. No, el celibato es un regalo de Dios. Dios capacita a ciertas personas para que estas personas permanezcan solteras. No sabemos si dentro de nuestra iglesia hay personas que tengan ese don. No podemos entonces juzgar a aquellos que ya están de acuerdo a nuestra sociedad, a nuestro molde cultural. No podemos nosotros decir que esa persona ya se quedó ahí para vestir santos, como coloquialmente lo afirmamos. Hay entre la iglesia hermanos que han sido llamados para estar dentro de esa posición. Pero lo que sí quiero decir es que el celibato no es un requisito para pastorear la grey de Dios. El ser una persona soltera te da la oportunidad de pastorear una iglesia y de invertir tiempo, porque el tiempo que una persona soltera tiene es un tiempo abundante, a diferencia de aquellos que están casados y tienen distintas responsabilidades que atender. Una persona que ha recibido el celibato de parte del Señor tiene que considerarse una persona bendecida. No es el celibato una carga. No es algo con lo que la persona va a ir luchando y diciendo: es que yo tengo esa tentación sexual. No, Dios los capacita mediante la obra del Espíritu Santo para que ellos puedan estar alejados de ese deseo sexual, de esa pasión, de esa necesidad de estar con una persona. Probablemente nos preguntamos cuando vemos a personas solteras, ¿cómo le harán en ese aspecto sexual? Nunca tal vez nos hemos atrevido a preguntarle a alguien. Tal vez hay muchas dudas en nuestra mente respecto a cómo esa persona soltera cubre sus necesidades sexuales, pero la Biblia dice que es Dios quien los va a capacitar. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, la Biblia dice
que aquellos que van a pastorear la grey de Dios, los obispos, esa palabra es los pastores, que van a estar al frente de la obra del Señor, tienen que ser marido de una sola mujer. Así que es un requisito para el ministerio que los pastores que estén casados tengan a una sola esposa. Es un matrimonio monógamo, como lo decíamos la vez pasada. Así que el celibato en los ministros no es una orden de Dios. El celibato, el dirigir una obra, el pastorear, Dios no nos ordena a los pastores que estemos en soltería para dirigir la grey de Dios. La Biblia incluso señala a través de Pablo que esta es una enseñanza de demonios. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 3, Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Para Pablo, la enseñanza del celibato como un requisito indispensable para que alguien pastoree una iglesia es una enseñanza de demonios. Y por la hipocresía y el abandono de la fe, muchas personas habrán de negar la enseñanza verdadera del evangelio, y ellos de forma humana van a prohibir que las personas se puedan casar. Muchas cosas negativas han ocurrido en nombre del celibato. Muchas violaciones, muchos desórdenes morales, muchas situaciones que han lastimado a la iglesia en general a lo largo de los tiempos. Así que el celibato como un requisito para ministrar en la casa de Dios no es algo bíblico, no es algo indispensable, e incluso es algo antinatural e inhumano, porque si alguien no ha recibido ese regalo, ese don de Dios, no puede entonces querer vivir en ese estado de soltería. Mire, hay un pastor llamado John Stott, es un pastor anglicano. Él nunca se casó, pero él nunca pensó tampoco que todos los pastores y los cristianos tenían que estar en el mismo estado que él. De manera particular y por decisión propia, él permaneció soltero a lo largo de toda su vida. La palabra de Dios va a establecer un estatus elevado tanto para los solteros como para los casados. Si alguien se quiere casar, aunque sea una persona viuda, no está pecando. ¿Qué hay de aquellos que se han divorciado? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Quien toma la decisión de mantenerse soltero tampoco está pecando. La soltería no es un estado civil permanente, pues alguien puede decidir casarse en cualquier momento. La decisión está en la vida y en el corazón de cada persona. Algunos están solteros por causa de su edad, otros porque sencillamente no quieren dar el paso, no quieren tomar la decisión de llegar al altar. Hay otros que dicen que quieren disfrutar de su juventud, de su soltería. Hay otros que dicen, es que quiero vivir hasta determinada edad y yo quiero gozar de las ventajas de la soltería. Así que nadie debe obligar a los solteros, y como iglesia debemos comenzar a entender que Dios también honra a los que viven en ese estado de soltería. Tenemos que ser empáticos con ellos. Tenemos que mirar a través de los ojos de la palabra de Dios y tenemos que ayudarlos e impulsarlos para que se esfuercen a vivir una vida en santidad en el Señor. Así que hemos dicho que el celibato es algo bueno y que tiene ciertas ventajas y las vamos a hablar rápidamente. La primera ventaja la encontramos en el versículo 26, cuando dice Pablo en una expresión que la necesidad apremia. Lo que Pablo está expresando aquí es que viene una persecución pronta. Los ojos de Pablo están colocados en las situaciones políticas del momento. Nerón, quien está gobernando, no tiene gran afinidad con el cristianismo.
Este Nerón fue precisamente el que llevó a Pablo a la condena, y por la autoridad de Nerón fue que Pablo tuvo que ser martirizado. Así que Pablo está mirando este entorno. En los tiempos de Pablo, la persecución era parte natural de lo que la iglesia tenía que vivir. Eran tiempos difíciles, y Pablo sabía que cuando alguien está casado va a sufrir más. Pablo sabía que si la persecución se venía, cuando las familias fueran tomadas, arrestadas, los iban a torturar. Así que alguien que era casado iba a mirar la tortura de uno de sus hijos. Iba a ver cómo estaban torturando a la esposa. Y le iban a decir que tenía que negar su fe y a Jesús para que ellos pudieran ser librados. Iban a matar a cada uno de sus hijos de una forma lenta, de una forma violenta. Así que Pablo está diciendo que alguien que está soltero y es torturado pudiera resistir mejor alguna tortura y alguna prueba. Por eso Pablo señala aquí que esto es una ventaja, la soltería es una ventaja, porque en cierto modo, y sin afán de ofender a nadie, la familia, la esposa, representa esa carga moral para ellos, esa carga por la que él tiene que responder y tiene que llevar. Y quien vive en soltería va a viajar de forma ligera. Una de las cosas que no he aprendido a lo largo de los años es a viajar de forma ligera. Siempre llevo una serie de ropa ahí extra diciendo por si pasa esto, por si voy a tal lugar. Y me doy cuenta que al final llevo demasiado equipaje del que en realidad yo necesité en el lugar en donde estuve. Y mi esposa a menudo me aconseja y me dice, quita ciertas cosas, porque luego es muy complicado movernos en las terminales de autobuses, de meter una maleta, meter otra maleta. Lo que hemos optado últimamente es compartir una maleta grande para los tres, y que yo me pueda ir organizando y pueda viajar de una manera más liviana. La soltería nos ayuda entonces en este sentido y nos da esta ventaja de ir en este viaje de la vida de una manera más ligera. Pero aquellos que tenemos un matrimonio, que estamos casados, y no quiero que nadie vaya a malinterpretar el mensaje de hoy, porque en esta iglesia creemos en el matrimonio. En esta iglesia una gran parte de los hermanos están casados, y un servidor está también felizmente casado. Yo también he disfrutado de esa bendición de la cual la Biblia nos habla al decir que el matrimonio es honroso, que el matrimonio es una bendición del Señor. Así que no es que estemos en contra del matrimonio, pero sí queremos resaltar el hecho de que la soltería nos va a dar esa ligereza. El que está soltero no está pensando en las responsabilidades. Pregúntenle ustedes jóvenes que son solteros a algunos de los hermanos en qué están pensando. ¿Cuáles son las cosas que ellos tienen ahora mismo en la mente? El trabajo, la responsabilidad de las decisiones, los compromisos que tienen que atender en su casa, con su esposa, con sus hijos. Y todas estas cosas se vuelven una carga en cierto sentido. Las mujeres tienen la responsabilidad de cocinar, tienen la responsabilidad de atender a los hijos. Muchas también ya están integradas en el sector laboral y tienen la responsabilidad de trabajar. Las amas de casa tienen un papel importante en el hogar, y ese trabajo, y yo lo he dicho con mi esposa, quizá es uno de los trabajos más difíciles que puede realizar una persona, de los que quizá nosotros podemos estar toda una vida ahí haciendo tantas cosas en el hogar y nunca vamos a terminar. Alguien dijo en cierta ocasión que no permitas que tu hogar pueda brillar más que tu persona. No permitas que tu sartén, que tu cocina, que tu piso pueda brillar más que la esencia de tu persona. A veces nos invertimos tanto, y yo le decía la vez pasada también a mi esposa, esto es tan monótono, tan aburrido. Acabamos de lavar algunos platos y ya los estamos volviendo a utilizar.
haces el aseo, lavaste, limpiaste ahí en alguna área de la casa y se ensucia y tienes que volver a limpiar y las cosas en el hogar van una y otra vez y tienes que estar trabajando. Así que los solteros no están pensando en esas cosas. Los solteros tienen otra idea, otra mentalidad. Su tiempo lo pueden invertir en cualquier otra cosa. La segunda ventaja de la cual Pablo habla está en el verso 28. Y Pablo dice que él quiere evitar, los quiere librar de que se aflijan en la carne. Hay muchas aflicciones en la carne. No hay matrimonios perfectos. Los matrimonios son perfectamente imperfectos. Nuestra naturaleza nueva es una naturaleza que hemos adquirido mediante la fe en el Señor. Pero en nosotros hay una vieja naturaleza que no nos va a dejar hasta el último día de nuestra vida. Esa vieja naturaleza va a luchar y va a ser una lucha feroz. Así que esa vieja naturaleza que convive en nuestra nueva naturaleza va a tener una guerra constante. Y eso nos va a llevar a generar problemas en el hogar. Dentro de la familia, dentro del matrimonio, siempre habrá malos entendidos. La falta de comunicación, una comunicación deficiente, eso va a generar también problemas. Necesitamos entonces saber que los que se casan van a tener problemas. Los que no se casan igualmente van a tener problemas. Cada quien habrá de decidir qué tipo de problemas quiere tener. Y yo quiero reiterar las palabras del inicio. No estamos, hermanos, diciendo entonces que el matrimonio es algo malo. De hecho, estar casado es un regalo de Dios. Pero esa lucha intensa de la cual les estoy hablando es la que Pablo quiere evitar. Esa manera en la que nosotros pudiéramos perder la bendición. Ese momento en el que nosotros pudiéramos perder los estribos por causa de situaciones en las que no llegamos a acuerdo con nuestra esposa o con el esposo. Y todo eso va a generar conflictos y Pablo quiere liberarnos de esos conflictos. Querido joven que eres soltero, querido hermano que estás soltero por alguna situación, quiero decirte que esa aflicción de la carne es algo que también va a afectar nuestra vida de fe. Eso también nos va a golpear en nuestra vida espiritual. Quiero afirmar también que el ser casado o el ser soltero no es garantía de una elevada espiritualidad. Lo que está pasando en los Corintios es que un grupo de hermanos piensa que si vives en soltería eres más espiritual y eres mejor que los que están casados. Y hay otros, en cambio, que creen que si estás casado, entonces eres una persona más espiritual y una mejor persona que los que viven en soltería. A mí una persona en cierta ocasión me dijo que no tenía yo sabiduría. Me dijo, oiga, lo escuché predicar y me gustó el mensaje que Dios habló a través de usted. Pero usted le quiero decir esto, que le hace falta sabiduría. Y la forma de adquirir la sabiduría, me dijo este hombre, es casándose. Si usted se casa, es lo único que le falta, es lo único que yo veo que le hace falta, casarse. Era un cristiano, es un cristiano, y el pensamiento de él es un pensamiento muchas veces generalizado. Hay quienes creen que necesita alguien estar casado para ser verdaderamente sabio. Hay muchos solteros que tienen la sabiduría de Dios, que tienen el don de Dios para dirigir o pastorear su grey. Hay muchos solteros que pueden ser llamados por Dios. Jesús fue soltero, Pablo fue soltero, como ya lo hemos dicho, pero él quiere evitar esas aflicciones de la carne. Tercer ventaja, versículo 29 al 32. La tercera ventaja es que los solteros pueden servir en la obra de Dios con mayor compromiso, dedicación. Los solteros pueden invertir mayor tiempo en la obra del Señor. Pablo dice que el tiempo es breve, está afirmando lo que muchos escritores han dicho respecto a la vida. El matrimonio es algo breve, no es algo eterno. El matrimonio va a durar el tiempo de una vida. ¿Cuánto
podemos nosotros vivir 50, 60, 70, 80 años, comparado con la eternidad, el tiempo eterno y el tiempo terrenal es algo absolutamente breve. Así que es necesario que la gente pueda entender que en esa brevedad nosotros podemos hacer tantas cosas en beneficio de nuestra pareja, pero que en ese tiempo también nosotros podemos honrar el nombre de Dios. Los solteros entonces deben tener esa perspectiva de la brevedad del tiempo. En Eclesiastés se habla también acerca del tiempo con frecuencia y se dice que el joven tiene que aprovechar su juventud. Tú que estás soltero, tú que aún no tienes una responsabilidad, necesitas aprovechar tu tiempo en las cosas que valen la pena, en aquellas cosas que son eternas. Es indispensable mantener un equilibrio. Mire, hay una expresión aquí en uno de los versículos que nos puede llevar a una mala interpretación del consejo de Pablo. Dice Pablo que los que tienen esposa sean como si no tuviesen esposa. Oiga, eso puede parecer muy libertino. Eso puede malentenderse y podemos considerar que si tenemos esposa y estamos casados, entonces voy a actuar como si no tuviera una esposa y la voy a olvidar. No, no es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo está diciéndonos aquí que tenemos un desafío de administrar el tiempo, que tenemos que tener una vida equilibrada. Eso él está diciéndonos, que es importante poder cumplir en nuestra responsabilidad con nuestra familia, con nuestra esposa, pero también en nuestra vida devocional. Es, dicho en otras palabras, tener un ojo en la eternidad y tener un ojo en la familia. Tener uno de los ojos puestos en Dios y tener el otro ojo puestos en las necesidades de la familia. Por eso, más adelante Pablo dice que el que está casado se va a preocupar de las cosas del mundo. El que se casó va a estar preocupado por agradar a su esposa. El que está casado va a estar al pendiente de las necesidades básicas de su familia. Educación, salud, si ya comió, si ya vistió, se va a esforzar en trabajar. La pregunta es, ¿para quién nos vestimos? La pregunta que puedo hacer también esta tarde, ¿en dónde está nuestra preocupación? ¿En dónde invertimos nuestro tiempo? El soltero, en cambio, él se va a dedicar a servir al Señor. Su mirada está puesta en Dios. Y no es que el casado no, pero tiene mayor tiempo y una mayor ventaja, porque no está preocupado por lo que va a proveerle al esposo o a la esposa. No está preocupado por eso. No está preocupado en las cosas del mundo. No está preocupado en agradar a alguien más. Él está preocupado solamente en agradar y en servir el nombre del Señor. Y nosotros nos preocupamos por nuestra pareja, vernos bien, estar bien, hablar con la persona. Si la vemos desanimada, eso puede afectar. Y tenemos que dialogar, tenemos que estar al pendiente de todo eso. Por eso Pablo dice que es mejor que alguien permanezca en el estado de soltería, en el estado en el que Dios le ha llamado. Y luego Pablo dice que les quiere quitar las congojas. La palabra congoja aquí es ansiedad. Les quiere quitar todas las ansiedades que el matrimonio produce. El matrimonio va a producir no solo cosas buenas, el matrimonio va a producir ansiedades también. Y sobre todo cuando hay una discusión, hay un pleito en el hogar con la esposa, eso va a tener una afectación también con los hijos. El soltero va a estar enfocado solamente en Dios, pero el casado va a tener el pensamiento fragmentado, va a estar dividido, va a estar aquí adorando el nombre del Señor y va a estar pensando en el problema que tiene que resolver con su esposa en su casa. Va a estar al pendiente de tantas cosas. Se va a esforzar no solo por agradar al Señor, sino también por agradar a su cónyuge. Así que el soltero tiene que servir a Dios. Y yo te quiero decir a ti, joven, que estás soltero, que aproveches bien el tiempo que tienes, sabiendo que los días son malos.
Invierte en las cosas que son eternas y duraderas. Dale los mejores años de tu vida a Dios. Dale lo mejor que tú tienes, que es tu juventud. Inicié mi ministerio a los 25 años como pastora aquí, ya titular. Y yo le dije al Señor, yo te voy a entregar los mejores años de mi vida. Te quiero entregar mi juventud. Me quiero entregar a ti de tiempo completo en todo lo que soy. No hay algo más valioso, y lo decía el poeta, juventud, divino tesoro. Tenemos en la juventud tantas cosas, hermanos, que darle a Dios. Cuando somos jóvenes, cuando estamos solteros, podemos servir a Dios, hacer tantas cosas. Es cierto que nos falta la experiencia muchas veces, pero Dios nos puede ir capacitando y nos va capacitando al paso del tiempo. Lo importante es dar el paso y decirle: aquí estoy, Señor, y usa lo que yo tengo para ti, lo más valioso de mi vida, que es mi juventud. Si tú dices: no tengo títulos, no tengo bienes, todo es de mi familia. Tienes, querido soltero, querido joven, algo valioso, que es tu tiempo. Mucha gente necesitaría ese tiempo, quisiera ese tiempo. Cuando nos casamos, a veces andamos corriendo, pero ese tiempo en las manos de Dios puede ser algo glorioso para muchas vidas. Eso puede ser algo benéfico para ti. Honra a Dios con tu tiempo. Amén. A veces quisiéramos los casados ir a las retas a hacer cosas, pero ya no podemos. Pregúntale a tu papá. Ya no podemos. Ya no es lo mismo. Ya no es igual. Pero estamos felices. Oiga, pero estamos felices. Amén, hermanos. Hermanos, tenemos que mirar las ventajas de la soltería, y desde ese punto tenemos que motivar a los que son solteros en nuestra iglesia. Y no empujarlos, no obligarlos. ¿Cuándo te vas a casar? Y órale, aquí te voy a arrimar a alguien. Y no, espérame. Deja que disfrute. Así como el matrimonio tiene cosas buenas y hay disfrute también, deja que disfruten su soltería. Escucha esto. El famoso teólogo presbiteriano llamado John Murray, quien fue profesor de teología en el seminario Westminster, estuvo 33 años de su vida soltero. Luego se retiró a su tierra natal, Escocia, y John Murray en aquel lugar miró a una doncella, a una persona, y se casó. Tenía 69 años cuando se casó por primera vez. Él escogió mantenerse soltero con miras a poder servir en el reino de Dios con mayor libertad y flexibilidad. 69 años tenía cuando se casó por primera vez. Cada historia es diferente. Y Pablo dice: me gustaría que todos fueran como yo. Me gustaría que todos fueran solteros, pero no todos tienen ese don. Y como lo dijimos, la soltería no es algo permanente, porque Murray dijo: a los 69 llegó mi momento. Nunca se es demasiado viejo. Nunca es demasiado tarde para cumplir los sueños. Nunca es demasiado inoportuno para vivir en el propósito de Dios. 69 años. Hay culturas, hay lugares en donde yo he estado que si a los 13 años no están casados y con un hijo, oye, ya se les fue el tren. Hay otros lugares en donde si llegas a los 30, estás etiquetado y dicen: no, ya no salió por nada. Aunque lo rifen, ya no sale. Y a veces le decimos: oye, ¿cuándo pues? Fíjese, incluso hasta llegamos a dudar de su sexualidad. Y decimos: oye, dinos pues la verdad. No, pues sí, es que, ¿qué pasa contigo? No, pues no pasa nada. Y entonces creemos, fíjese,
que como nosotros tal vez nos casamos a cierta edad, ella o la mayoría, a ver, ¿a qué edad te casaste? No, pues a los 30, a los 25. Y haces cuenta, en ese rango estadístico, ¿él también se tiene que casar? No. No. Cada quien en su tiempo. Y nosotros tenemos que ser empáticos con nuestros solteros. A ver, vuelvo a preguntarlo, ¿dónde están los solteros? No puedo ver tanto con esto. A ver, levanten su mano. ¿Y dónde están las solteras? A ver, un grito. Recuerda que una ventaja de la soltería es el tiempo que tienes. Y finalmente, la soltería no es un lazo. Mire, verso 35 dice Pablo, esto digo para vuestro provecho, no para tender los lazos. Vaya escuchando la narrativa de Pablo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento te acerques a Dios. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera y no peca. Me da un poco de risa la forma en cómo la Reina Valera 60 lo dice, en palabras de Pablo, hagan lo que quieran. Es voluntario, es su decisión. Oiga, yo me quiero casar, cásate. Pero yo te aconsejo que no. Te quiero evitar males, ansiedades, te quiero evitar problemas. Espérate. Oye, pero es que ya estoy en la edad, ya se me pasó la edad. No, a nadie se le pasa la edad. Dios tiene un proyecto de vida para cada uno. ¿Cuán importante entonces es entender el propósito de Dios para la vida? Y cuando entendemos el propósito de Dios, no nos desesperamos en ciertas situaciones que pueden el día de mañana generarnos conflictos. Y luego dice aquí Pablo, que si alguien se va a casar, o si alguien decide no casarse, pues los dos están haciendo bien y no están pecando. Si hay alguien que en el verso 39 ha quedado solo, sola, ha enviudado, está hablando de las viudas también. Soltería, celibato, viudez. Dice Pablo, toma la decisión. Pero yo te aconsejo que mejor te mantengas ahí sola en tu viudez y que ese tiempo que ahora tienes lo dediques para servir a Dios, para servir a tus hermanos. Pero si quieres casarte, dice Pablo, cásate. No es una decisión sencilla. Y la Biblia lo autoriza. Y dice, se ha cancelado el pacto, el primer pacto que hiciste en tu primer matrimonio. Y si estás soltero, si estás solo, sola, y tienes esa necesidad de una compañía, de estar con alguien, tienes el derecho de casarte. Y dice Pablo que esto es provechoso, el decirte que no te cases o el enseñarte y aconsejarte que te puedes casar. Así que la soltería de la cual él está aconsejando no es un lazo, sino más bien es algo provechoso para que todos puedan pensar en eso. Jóvenes, paso a paso, con calma, tiempo al tiempo, trabajando, conociendo, orando, buscando la voluntad de Dios. Hermanos solteros, que tal vez estuvieron casados y se divorciaron, o si alguien ha quedado solo, sola por una viudez, alguien, su cónyuge ha fallecido. El consejo de Pablo es, inviertan ese tiempo en buscar a Dios. Búsquenlo, sirvan en la iglesia, sean parte de ministerios. Busquen de qué manera pueden ustedes aprovechar ese tiempo, porque la soledad puede también lastimarles. ¿Y cuál será la edad ideal para casarse? Cuando estén maduros, económicamente maduros,
espiritualmente maduros, emocionalmente maduros. Cásense. Y si no han madurado en esas áreas, mejor no se casen. Es el consejo de Pablo hoy. Yo me casé a los 30 y siempre pensé que esa era la edad ideal para mí. No sé, tal vez tú a los 18, 20, 30 igual que yo. Pero lo que te quiero decir es que sea que estés casado o sea que estés soltero, no te olvides de honrar el nombre de Dios. Búscalo y sírvelo. Amén. Glorifícalo y aprovecha bien tu tiempo. Estás en tu mejor etapa. La soltería bíblica honra a Dios. Oremos este día.